Sí, sí, estaba distraída mi compañera. ¿Sabe que estaba pensando de no dejarle el termo ahí en la Ah, cámara a nuestra de no tapar invitada? nuestra invitada, es verdad. Claro. Ahí se ve bien. No, No, ahí se ve todavía no. perfecto. Creo que sí. Todavía ya no está, pero el escenario está. Bien, bien. La escena visual nos va ahí, Cualquier está cosa Agus ordenada. nos va a decir. Sí, Agus nos dice. Bueno, Vamos a presentar a la invitada. presentemos. La invitada es María Luisa Olivera. Ella es tesista de la licenciatura de Trabajo Social de la UNPAUACO. Es parte del Consejo Asesor de la Escuela de Trabajo Social. Y bueno, y hoy la invitamos a que forme parte de nuestro espacio, que aporte su palabra sobre el 25N, el 25 de noviembre, que sucedió ayer. Ujú. Que pasa muy rápido, como Sí. toda jornada, que ahí a mí me quedaba la sensación anoche de, ay, ya pasó, Ya pasó. ya pasó. Bueno, bienvenida Mari, antes Bueno, de arrancar. Gracias por la invitación. La Muchas idea es gracias. que nos des tu mirada y que podamos compartir, bueno, la palabra sobre lo que nos pasó ayer también, ¿no? En Sí. esta jornada. Bueno, contarles un poco por ahí a la audiencia del 25N. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es un día internacional y es muy importante y surge hace 65 años a partir del asesinato de 3 mujeres, 3 hermanas, que eran activistas, que eran militantes y que combatían o peleaban contra una dictadura muy violenta de República Dominicana, en la dictadura de Rafael Trujillo. Estas mujeres son emboscadas y son asesinadas. Sus nombres eran Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, eran hermanas, se hacían llamar mariposas. Y bueno, desde la clandestinidad, digamos, y haciendo fuerza a este régimen, ellas eran activistas políticas. Entonces lo que significó este asesinato, que después los medios quisieron hacerlo pasar como un accidente automovilístico, generó como una avivación en ese fuego, porque esto fue una violencia política de género, un triple asesinato. Y por ahí remarco esos términos porque aunque pasaron 65 años, son muchas cosas que nos vuelven y que vuelven a resonar y siguen pasando, ¿no? Este hecho lo que hizo fue avivar la llama feminista sobre todo y la lucha de todo el pueblo, que lo que llevó y desencadenó es a la caída de esa dictadura, que tuvo miles de muertos y de asesinatos. Pero bueno, por eso fue tan importante. A raíz de esto se genera y se nombra como el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Y esto lo remarco porque, bueno, no es un día conmemorativo, no es una celebración lo que nos junta este 25 de noviembre, sino que es más bien una denuncia, un acto de denuncia y de acción política. En ese marco es que se generan distintas propuestas, actividades en todos los lugares, acá en Caleta Olivia también. Pero bueno, me parecía importante como empezar con un poquito de esa historia, que a pesar de que pasó hace 65 años, hoy resuena en la actualidad la violencia contra las mujeres terriblemente. Así que por ahí contar eso, ¿no? Que los feminismos se organizan y que son movimientos colectivos muy variados, de lucha y que tienen mucha fuerza. Bueno, hablando de Argentina, ¿no? Nosotros venimos de una historia que parece mucho tiempo el que pasó, pero es una historia reciente. Podemos hablar de los últimos 40 años en los que el feminismo y la organización de mujeres ha logrado una avanzada en cuestiones de derechos muy importantes, muy importantes. Podemos nombrar algunas, ¿no? Como no sé, el matrimonio igualitario, la ley de divorcio, a ver, ¿cuál es más? ¿A qué me estoy acordando? La identidad de género, el aborto legal, seguro y gratuito, y así muchas otras políticas que se logran a partir de este movimiento colectivo, ¿no? Del salir a las calles, de la manifestación, de juntarse, de debatir, de hacer escritos. En la actualidad también, bueno, en este contexto, estos días se llevó adelante el 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres, que convoca
a más de 100.000 mujeres y disidencias en diferentes lugares. Es un encuentro que se realiza también desde 1986 y que congrega a muchísimas personas. Nació en Buenos Aires y tiene la característica de ser un encuentro que es autoconvocado, que es horizontal, que es apartidario y que es autofinanciado. Estos encuentros se fueron realizando durante todos los años, de manera ininterrumpida, solo en pandemia no se realizó, en diferentes lugares del país, en diferentes provincias. Y bueno, convoca anualmente a muchísimas mujeres que se juntan en talleres, en debates, en movilizaciones, en marchas, para pensar, nuevas estrategias, digamos, depende del contexto en el que se vaya atravesando, y para generar como un posicionamiento también, ¿no? Un posicionamiento desde todos los feminismos, porque si los llamamos como corresponde, hay infinidad de características que tienen los feminismos, ¿no? En diferentes lugares y también en Argentina. Así que bueno, no sé. ¿Cómo ves, cuál ves que es el desafío hoy en relación a la perspectiva de género, a las problemáticas con perspectiva de género, a los femicidios o al feminismo? Justo hoy estaba armando algunas ideas, organizando mis ideas y me crucé con una frase que es de Soledad Deza, que actualmente está como muy... se está visibilizando mucho a través de la película de Belén, que es la abogada de Belén, fue la abogada, y ella decía que los problemas que les ocurren a las mujeres no son problemas de las mujeres, sino que los problemas que atravesamos las mujeres son problemas de la sociedad en general. Entonces a mí me parecía como un mensaje muy claro para compartirles hoy esta postura, no decir, no es cuestión de unos o cuestión de unas o de minorías, sino que es una cuestión de toda la sociedad y que todos tenemos que pensarlo como desde su lugar y desde el aporte que puede llegar a ser cada uno, ¿no? Ella decía, cuando una mujer sufre violencia no es cuestión de esa mujer, o cuando una mujer sufre una injusticia, que esa es otra de las cuestiones también muy puntuales en la Argentina, la justicia, es un tema de toda la sociedad. Entonces tenemos que pensar en estas cuestiones todos. Y me parece que, bueno, en este contexto donde sucede en Argentina un femicidio cada 35 horas, que en el mes de noviembre se redujo esa brecha a 24 horas, todos los días nos levantamos con la noticia de una mujer asesinada. Entonces, replantearnos esto, repensarlos, cada uno desde el lugar que ocupa o que desea también, me parece que es como fundamental eso. También tener en claro que el femicidio como tal, el hecho de que una mujer muera cada 35 horas o cada 24 horas en este último mes, es el hecho máximo, la expresión máxima, ¿no? De la violencia. De ahí para abajo, un montón. Claro, Sí. Bueno, por eso me había traído también otros datos, que esta desigualdad que es estructural se ve en muchas aristas, en muchas cuestiones de la vida cotidiana que atravesamos las mujeres, ¿no? Como contaba ella, como decía ella, el femicidio es lo más grave que puede pasar porque es la muerte, pero, por ejemplo, en cuestión de estadísticas o de datos, les traía algunos datitos que es, como decía, en Argentina, en el 2024 ocurrieron 228 femicidios, de las cuales el 86% de las víctimas tenía vínculos con ese otro sujeto agresor, y más de la mitad de estos casos, el 54%, eran pareja o expareja o han tenido algún tipo de relación. Y otro dato que era interesante es que el 16% eran familiares. Entonces eso también nos dice que está cerca, que es parte de nuestro contexto, que también hay que empezar a pensar estas relaciones cercanas, ¿no? La familia, no está allá lejos, que muchas veces pasa, pero eso pasa tan lejano acá, y no, es cuestiones que pasan en las localidades, en las ciudades pequeñas, en pequeños pueblos, y en nuestra caleta también. Hay, sin ir más lejos, el que es muy reciente es el de Anton Laidberg, en el que
bueno, todavía seguimos esperando justicia en el sentido de que se esclarezca cuáles fueron las participaciones de las instituciones, quiénes fueron, sabemos quién fue el principal responsable, pero bueno, hay todo ciertas otras responsabilidades que también tienen que ser esclarecidas por esa familia, por ella también, y por esa familia que quedó con esta enorme pérdida. Pero además lo que les quería contar, que estas diferencias estructurales se ven en otros aspectos, como en el trabajo, por ejemplo. Esta brecha laboral que persiste en Argentina, por ejemplo, la vemos en la tasa de actividad. La tasa de actividad laboral es más alta, es de un 70% de hombres y un 54% de mujeres, y lo mismo pasa con la desocupación. La desocupación es más grande, es el 8,5% de las mujeres y el 6,8% para hombres. Esto es a través de estadísticas oficiales del INDEC, son datos oficiales. Pero bueno, también vemos a partir de ahí una desigualdad muy grande en cuestiones de cuidado, dentro de esos, digamos, de ese rango, de ese porcentaje que no aparecen oficialmente. También está el trabajo precarizado, ¿no? El trabajo informal, a veces también, como se le dice, que pone a la mujer en un lugar de menos pago, no, como se dice, peor pago. Claro. Más vulnerabilidad. De mayor vulnerabilidad, sí, exacto. En muchos sentidos, no solamente con el valor de lo que cobra por su servicio, su trabajo, sino también a lo que se expone, claro, para poder acceder a ese valor a cambio de un servicio, mientras además mantiene las tareas de cuidado, sí, de sus hijos. Que muchas veces eso implica la doble o la triple jornada laboral, claro, que la llaman así, por esta sobrecarga de tareas que muchas veces tenemos las mujeres. Qué complejo. Qué complejo también el desarmar ese entramado que está tan normalizado, ¿no? Está normalizado, mal normalizado, vamos a decirlo. Naturalizado que las mujeres hagan todo, digamos, ¿no? Que trabajen, que cuiden a los hijos, que sean responsables de su educación, sí, sin poder observar esa desigualdad o esa brecha entre géneros. También pensaba cuando mencionabas el hecho de Antonella Aybar como ejemplo local de la necesidad de mirar los vínculos o hacia adentro de los hogares, porque también ahí está muy naturalizada la violencia, porque hemos crecido, muchas de nosotros, generacionalmente, en vínculos en donde había violencia y donde eso no se discutía, simplemente se aceptaba. Producto de esa violencia intrafamiliar suceden cosas gravísimas como los femicidios. Sí, creo que, perdón que te interrumpa, también eso lleva a que, sabiendo a veces de, no sé, conocidas, amigas, nuestra vecina que sufre violencia, puede ser de cualquier tipo, no solo puede ser violencia física, psicológica, como que la gente se mantiene, o sea, no se involucra. No hay que meterse. Claro, es como no hay que meterse porque, bueno, es su vínculo y es como, bueno, ella acepta eso. No, o sea, está en un círculo del que no puede salir, o sea, que no debe ser fácil salir, identificarlo. Es muy difícil salir aparte, claro, por muchas razones. ¿No? Entonces, a veces principalmente porque no se ve la violencia. Claro, generalmente asociado a cuestiones que suceden en el ámbito privado y que se debieran resolver en el ámbito privado. Claro. Por eso es tan importante con el amor. Sí, claro, por eso es tan importante como desmitificar eso. Las cuestiones de género no son en el ámbito privado, sino que tiene que involucrarse toda la sociedad. Obviamente que el principal actor, o personalmente creo que es el Estado, quien debe, de cierta forma, así como en la actualidad hay un repliegue y un recorte, un desguace de políticas públicas que tienen relación con las cuestiones de género. De hecho, hasta se han desarmado ministerios. Bajado un montón, 13 programas creo que son los que han desarmado. Que tienen que entenderse, como decís vos, con la complejidad que tienen estas situaciones. No todo es
estas cuestiones tienen un nivel de complejidad que no es todo lineal o no se traduce todo en resultados como quizás nos hacen a través de medios o a través de medios oficiales, por decir, el gobierno dice, no, esto no sirve porque no da resultados, pero bueno, a ver cuáles son los parámetros, cómo estás midiendo los resultados, porque hay muchísimos programas que se han desfinanciado que sí tienen muchos resultados, que han sido exitosos, que han sido también tomados como ejemplo en otros países. Me refiero específicamente a un programa que tenía que ver con la prevención del embarazo adolescente. Si lo buscan, van a encontrar lo exitoso que es ese programa, y aún así ha sufrido recortes. Y si bien las leyes están, cuando uno desfinancia y cuando vos vas a la salita y no hay insumos, de cierta forma también estás coartando el acceso y la libertad a esas políticas, ¿no? Entonces, por eso era como el primer mensaje de que no son cuestiones de las mujeres, ni mucho menos para dentro de las casas. Estas son cuestiones que hay que primero debatir, poner en agenda, seguir visibilizando de la manera en que uno pueda y entender que no son cuestiones privadas, sino que toda la sociedad tiene que estar comprometida. Y me parece como muy importante que esto aportan los feminismos salen a la calle, luchan, visibilizan y como todo movimiento social tiene momentos en los que se repliega, momentos en los que tienen mayor fuerza y bueno, creo que así como en algún momento se pudo y se logró, se va a poder de nuevo, digamos, en otro contexto obviamente, pero seguir discutiendo aporta esto, seguir poniendo en agenda estos temas me parece como muy importante. Por eso agradezco esta invitación para participar y contar sobre estos temas. Muy bien, creo que estamos de acuerdo en las tres, es que es importante mantener abierto el debate, la reflexión y los espacios para seguir compartiendo la palabra en relación a esto, que sigue siendo una problemática muy actual y que necesita de todas las miradas para seguir trabajando en esto, ¿no? Exactamente. Bien, te agradecemos un montón, Mari. Gracias, Mari. Gracias por la invitación. A vos. Vamos a cerrar acá esta parte y separamos para continuar.